sintonía de Radio Clara. Están produciendo un desahucio cada 3 días. Más de 200 personas ahí esperándolos. Yo tengo que ir a parar allí. El poble son uns borregos. Son casos fotuts. Que se tenga que suicidar. Nosotros els califiquem com a homicidis. ¡Sí hay dinero! ¡Lo tienen los banqueros! Estamos aquí casi de ocupas. Ahora yo estoy siendo el rayo de esperanza de mucha gente. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! He vist a tots els lloguets tirats per terra perquè després d'any i mig en el paro no me queda un altre que estar fent la casa. Quan esclatà tot el 15M jo me vaig involucrar així en Patrais, en l'acampada del 15M, l'assemblea, i passat el temps vas enterar-me de la plataforma afectades per les hipoteques a raó d'un desnonament que va passar així al costat de ma casa i a partir d'ahí m'entrà el cuc, me donà vidilla i me va esclavar. I estas son nuestras armas, un lápiz. Que a baix al carrer, i com ja me coneixen en el barri, me paren per el barri, s'està veient que ja no era com abans que tocava a una minoria, sinó que ara l'està tocant a qualsevol. Si deixàrem de ser borregos i siguérem persones, tot esto s'acabava en un 3 i no res. I durant el desnonament un company va clavar una pegatina en una M. Això me va donar a mi la idea de que una acció podria ser en tots els patis que trobàrem, pues pintar o pegar una lletra M. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Fue el primer desahucio al que acudí, al lado de mi casa, activista, afectado y un gran luchador. Aquello fue rocambolesco. Casualmente una mañana llegaron allí, estaba yo dentro, no les quise abrir, forzaron la puerta igualmente, se plantaron en casa y yo, conociendo un poco ya mis derechos, pues los expulsé de mi domicilio en ese momento. Les dije que por lo menos me dejasen un mes para poder hacer una mudanza e irme de allí de una manera un poco digna. Cuando fueron, pues estaba toda la plataforma de afectados, más de 200 personas ahí esperándolos, con lo cual no se presentaron. O se presentaron y viendo el follón no acudieron. No solo nos desahuciaron de nuestra vivienda en ese momento, sino que aparte estábamos avalados por la madre de mi compañera, le quitaron a ella también el piso y vivimos ahora los 3 en un piso de alquiler. I aquestes són totes les que estan marcades en morat, són totes les vivendes que estem inspeccionant i estem fent informes d'ordres d'execució. I que en teoria, si no s'arreglen, és a dir, si les propietaris no s'arreglen, doncs, al final el que farem és incorporar-les al registre municipal. L'aspecte de les vivendes només les tens que veure. És a dir, falten carpinteries exteriors, suposa que les del pati també faltaran, en algunes vivendes no n'hi ha portes, quartos aseos han desaparegut, les instal·lacions són molt deficients, en la qual al final l'ordre d'execució són molt importants, per al final donar-nos la condició d'habitabilitat. Este és un tapiat per motius de seguretat. En el consentiment del propietari, l'Ajuntament envia la brigada i tapia les portes per evitar problemes socials, ocupaments. Aquells immobles que es troben en una situació de deterioro, que no tenen condicions d'habitabilitat, se requereix al titular per a que puga procedir a la seva intervenció i a la seva rehabilitació. I en el cas del incompliment sistemàtic per part del titular, se li requereix que de continuar en la seva actitud se inscriurà en el registre municipal de solars. L'objectiu de l'Ajuntament és rehabilitar-la i dotar-la de condicions de vivenda i que pugui estar ocupada per una persona amb pocs recursos i un alquiler social. S'han interessat per a la nostra iniciativa no solament en altres punts d'Espanya, sinó que també ha despertat la curiositat d'altres parts d'Europa i inclús del món. Han vingut d'Alemanya, han vingut de Xile, de Costa Rica, s'han interessat en la nostra iniciativa perquè pensem que és una iniciativa que pot contribuir i donar un pas, com dia, en compromís i en determinació i treballar en la consecució de
d'aquests dos problemes que per a mi són els més dramàtics que tenim en Alzira i en Espanya, com són de la vivenda i la desocupació. Sintonia de Ràdio Clara, lliure directe, espai d'entrevistes. Comencem l'espai de la plataforma d'afectades per les hipoteques de València. Mi caso es pues como el de tantos miles de personas que hay en toda España. Y bueno, el comunicado fue pues una carta de que me querían subastar la casa. Sabes, escuchas, ves en la televisión el tema de la plataforma, pues al final me puse en contacto con la plataforma, pues gracias a ellos he conseguido pues frenar la subasta de mi casa, he presentado la dación en pago. Buenos días, aquí estamos una semana más en el espacio de la plataforma de afectados por la hipoteca para seguir divulgando la realidad de este ataque contra todas las personas que está llevando a cabo el gobierno en connivencia con los bancos i con les grandes institucions d'este país. El que continua sent l'objectiu ara mateix és això, és donar veu, el que sempre s'ha dit a esta ràdio, la voz de los sin voz, no? Donar-li veu a la gent que no té accés als mitjans de comunicació. Per exemple, ara tenim el cas dels desnonaments, gent que està patint desnonaments i no té vies d'expressar el que li passa. Llegamos a 1 millón de firmas demandando la dación en pago con carácter retroactivo. Pedimos también la paralización de los desahucios, sobre todo en épocas de crisis. Y luego pedimos el alquiler social. El cas de la plataforma d'afectades per les hipoteques és important, perquè arriba la gent destrossada a la plataforma, és sent culpable del que li passa, de no poder pagar. Senten culpables i a banda és tot el que arrastra, no és que només perdin ells la vivenda, és que si algú els ha avalat, els pares, per exemple, poden perdre la seva vivenda també. És que és tot el que arrastra darrere també. Són casos fotuts. La parte de arriba es donde la desahuciaron la primera vez, que le hicieron abandonar la vivienda y ella pasó a vivir en esta vivienda que hay aquí al lado, en la planta alta. ¿Sabe cómo estoy cada vez que oigo un ruido? Que pasa un coche, ya estoy en la escalera. Que están ahí los albañiles, ya estoy en la escalera. Lo que oiga. Así no se puede vivir. Y estoy aquí 3 años, desde el mes de mayo del año pasado. No estoy bien. He terminado enferma del corazón, tengo 2 eso para operar. Nunca he estado del corazón mala. Esto es la cocina. Me la he decentado como he podido. Aquello de allá, pues mire cómo está todo descorchado aunque no caiga. Tengo puertas para todo, pero llevo 15 años sin poder hacer nada porque para abogados no tengo bastante. No tengo otra cosa. Si hace frío como si no, yo tengo que ir a parar allí. Y para ducharme, pues aquí, como mi madre me echó al mundo en verano, pero en invierno pues tengo que ir donde puedo porque no tengo con qué. Me tiraron unos días antes de Navidad del piso de arriba. Aunque la gente crea lo que ganamos de pensión, yo estoy pagando, que no he terminado del restaurante, casi 400 euros mensuales. Yo era una persona alegre y estaba bien. Ahora no tengo ganas más que de llorar y estoy triste. Por ver a mi marido, ¿cómo está? ¿Comprenden? No por mí. Y mi hijo, y que intenten hacer lo que han intentado. En el otro desahucio hace 1 año se paralizó gracias a personas como Salvador, ¿no? No, fue el único que vino. Me ha ayudado mucho. Él solo. Él solo. De Esquerra Unida, él solo estuvo ahí frente a todos. En Mislata últimamente se están produciendo un desahucio cada 3 días. Esto es un dato que nos alarmó y que nos hizo reflexionar sobre la necesidad de crear una estructura organizada y ya constituimos formalmente una plataforma que lo que se encarga es de atender a las personas que vienen a consultarnos y ponerlas en contacto con los servicios jurídicos de la plataforma de Valencia. Pues nada, el tema es que ya nos ha llegado demanda de embargo por el banco. Nosotros aquí a nivel local tenemos una plataforma constituida que la lleva un compañero, os ponemos en contacto con él, pero también cada 15 días en Valencia se reúne la plataforma de los desahucios. Ahora estamos, pues eso, sin poder pagar la hipoteca desde hace 1 año y pico.
Los avalistas tampoco están tirando para adelante con la hipoteca. Hemos intentado dación en pago, hemos intentado 2 años que nos ofrecieron 2 años pagando solo intereses, luego no nos lo concedieron. Cada día vienen muchas más personas a pedir información porque andan muy desorientadas. Les ponemos en contacto con los servicios jurídicos y les decimos las fechas de las reuniones que tiene la plataforma para que puedan asistir a explicar cuál es su caso y a enfocar cada caso según la peculiaridad. Dos grupos con toda seguridad. Un grupo que es el grupo de desahucios y luego vamos a montar otro grupo de trabajo que va a ser el grupo de dación en pago. No firmamos nada que lo del vacío. Tenemos 3 días. La dación en pago es que dado que no podemos pagar, no es que no queramos, no podamos pagar, somos conscientes de ello. Que por lo menos nos dejen sin deuda. Porque hoy en día nos quitan nuestra casa, los años que hemos pagado. La gente sobre todo encuentra solidaridad, apoyo. Como dicen las compañeras y compañeros, no te encontrás solo. Mary ha conseguido esta semana la dación en pago sin deuda. Mary estuvo durante todo el verano pasado, estuvo muchísimo con nosotros. Y a todo desahucio que había y a toda manifestación, yo iba, pero Mary también. Porque he conseguido la dación en pago gracias a ellos, gracias a su iniciativa y a su perseverancia. Honestamente me emocioné como una tonta y me largué a llorar porque, bueno, también ha sido un poco descarga de toda la carga que tiene uno. Los bancos te tiran de tu casa y van sin escrúpulos ninguno. O sea, les da igual si tienes dónde recogerte o si no. Hay países que en los meses de invierno, los meses de frío, no desahucian a la gente, aquí no. Aquí, aunque esté nevando, esté lloviendo, estén cayendo truenos, la gente va a la calle. Jamás podré olvidar que cuando yo no veía salida, hubo alguien que fue mi rayo de esperanza. Ahora yo estoy siendo el rayo de esperanza de mucha gente. Y eso vale más que cualquier otra cosa. El moviment de Stop Desnonaments és l'evolució del moviment 15M? Pot ser una evolució i no perquè abans de que isquera el 15M la plataforma ja estava treballant. La plataforma de Barcelona, la primera, després la plataforma de Múrcia i la tercera en constituir-se, que va ser la nostra, la de València, que se va crear vora un mes o 2 mesos abans d'esclatar el 15M. De moment no tinc cap denúncia ni res contra la meva persona. Sí tinc companys que han sofrit perquè la plataforma, al poquet de constituir-se, va fer una acció en un banc i 4 companys meus sigueren denunciats i hem tingut que entre tots fer acopio per a poder ajudar aquests 4 companys a poder solventar aquestes denúncies. La plataforma Afectades per la Hipoteca no califica estos desagradables sucesos com a suïcidis. Nosaltres els califiquem com a homicidis premeditats, perquè tenim constància de que moltes entitats financeres, diríem entitats financeres xicotetes, una sucursal, els directors dels bancs pressionen a aquestes persones a un nivell, a un punt. La llei que nosaltres volem que se reforme és una llei que data de l'any 1909, és a dir, té més de 100 anys. Això és ja vergonyós. Se vegem en el carrer lluitant i el crit nostre: sí es pot, sí se puede. Recibido noticias de que una pareja en Palma de Mallorca se ha suicidado también por el mismo motivo. Esto no va a tener fin. El Estado no está haciendo nada para cambiar esta situación. En estos momentos se está debatiendo la iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados español y el PP ya ha anunciado
que va a votar en contra, que va a despreciar la voluntad de prácticamente 1,5 millones de personas que con su firma están avalando una modificación de la legislación hipotecaria. Hay que guardar un minuto de silencio en memoria de todas estas personas que se están sacrificando inútilmente, pero que están perdiendo su vida por culpa de un Estado que es incapaz de escuchar a sus ciudadanos. Avui la gent, quan esta nit se'n vaig al llit, diran han rebutjat la ILP del desaucis i han aprovat la dels bous i ningú sabrà el que és. Comporta que ahir se va suïcidar un home i avui s'ha suïcidat un matrimoni. És molt greu, Això és molt greu. Qualsevol persona que vagi a un desauci se dona compte del dramatisme que n'hi ha, no? I no és culpa d'ells, o sea, en part és culpa d'ells perquè molta gent agarra hipoteques un poc abusives, però, claro, necessitaven una casa. I la propaganda oficial era compra't una casa i tal. Ara resulta que la gent se queda sense treball i no pot pagar. La iniciativa legislativa popular de la dació en pagament. Això ho han confirmat els populars des del debat de tramitació de la ILP que està produint-se al Congrés dels Diputats. Ha defensat que cal anar més enllà en la legislació hipotecària i ha demanat retardar els desnonaments. ¡Abrazo colectivo! ¡Abrazo colectivo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Acabamos de recibir la noticia por Twitter que finalmente el PP, que había anunciado su negativa a admitir a trámite la iniciativa legislativa popular, ha rectificado, ha sentido la presión de la ciudadanía, la presión popular, y fruto de esta presión, fruto del trabajo de la acción colectiva, han admitido a trámite, han votado a favor de la iniciativa legislativa popular. Que hi ha algunes persones que me diu llavors ja han guanyat el que demanaven? No! Per tant, endavant, companys i companyes, sí es pot! ¡Sí se puede! 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 Bueno, Pepita, ya estamos aquí, con buenas noticias. Adelante, bueno, acabo de hablar con María José, con la abogada, que anoche por fin con el abogado de la fundación parece ser que se ha llegado a un acuerdo y a lo largo de esta mañana van a presentar en el juzgado los dos conjuntamente la paralización del desahucio, mantener el restaurante tal como está, porque si no ahora mismo, pero más adelante puede ser un comedor social. Pues si llegan a un acuerdo con mi hijo, porque el negocio, y que por supuesto, no te preocuparás porque en los acuerdos que hemos llegado se garantiza de que por vida vosotros dos vais a estar aquí en vuestra casa, donde tenéis que estar ya hace mucho tiempo. Al menos el trabajo que hemos hecho ha dado algo de resultado. Y se acaba de confirmar que no va a haber desahucio, pero usted, hasta que no esté en su casa, en su verdadera casa tranquila, no va a estar tranquila, ¿no? Pues no. Pues no. Está lleno de trastos. Con una persona que tiene un negocio montado, que aunque no está en marcha, pero está toda la instalación hecha. Esto tiene un valor. Ya ha salido bien, que es paralizar el desahucio. Ya está paralizado oficialmente, desde hace cosa de media hora. El segundo paso es seguir negociando a ver qué hacemos con el resto del inmueble y con todo el equipamiento que hay en el restaurante. Nos encontramos con el sentimiento de culpa y con la vergüenza, y entonces lo que está a la base es un sentimiento de inadecuación, es decir, yo me he quedado sin trabajo, no puedo hacer frente a los pagos de una hipoteca, yo estoy dejando de ser, yo soy inadecuado. A veces nos han contado en la plataforma que incluso los propios familiares directos no saben que esta gente la van a desahuciar. Lo que hacemos es intentar trabajarlo mediante la responsabilidad, porque sí que son responsables de haber firmado en su día, pero no son culpables, que esto es la sentencia de que ahora los vayan a desahuciar. Realizar una serie de informes psicológicos, periciales de parte, en las cuales se ofrece la visión del afectado y se diagnostica la situación emocional en la que puede estar un afectado por una hipoteca, para que el abogado lo pueda presentar delante del juez. Que ahora existe una directiva europea que lo que está diciendo es que hay que proteger a los consumidores en determinados aspectos. Es decir, lo que no puede ser es que tú, por pagar 3, 4 cuotas impagadas, creo que son 4, la entidad bancaria ya pueda, digamos, argumentar que tú no has pagado y entonces te desahucie. ¡El pueblo unido
una procuradora y da la buena nueva de que el desahucio ha sido parado. El desahucio ha sido parado y la hipoteca la recibirá el banco en dación. Esto es para decirles que sí se puede, que unidos podemos lograr esto. Cuando llegó la policía fue muy lindo porque la gente de una manera solidaria se hizo en torno a mí y se cerraron para que la policía no pasase. Y fue un momento evidentemente muy esperanzador, muy de alivio cuando llegó la noticia de que el desahucio era parado. Hay una dación en pago y todavía la confirmación legal del banco no ha llegado. En estos momentos estamos aquí casi de ocupas, ¿no? A la espera de la respuesta que del banco. La mayor parte de las cosas aún están en cajas y estamos en un momento de espera. Hay una incertidumbre, hay un estado de intranquilidad porque todavía no tenemos claro qué va a pasar con nosotros. ¡Basta ya! ¡Ni un desahucio más! ¡Basta ya! ¡Ni un desahucio más! ¡No es un suicidio! ¡Es un homicidio! ¡Estos gallos no se callan! ¡Estos gallos no se callan! ¡Queremos un pisito como el del Principito! ¡Queremos un pisito como el del Principito! ¡Basta ya! ¡Ni un desahucio más! ¡Violencia es no llegar a fin de mes! ¡Violencia es no llegar a fin de mes! La pressió sempre aconsegueix, encara que siga molestar-los i que se senten incòmodos, sempre té un resultat. Per a ells el més còmode seria que no isquérem al carrer, que no diguérem res, estarien de maravilla, estarien en el paradís. Yo creo que sí, esto al final se ha admitido a trámite la ILP, el voto del PP puede ser, pensamos que puede ser una maniobra, pero al fin y al cabo es un logro, un primer paso para las modificaciones de la ley hipotecaria que son tan necesarias. No se tiene que quedar solo en dación en pago, sino con una verdadera modificación que permita a la gente mantener también su casa. ¡Sí hay dinero! ¡Lo tienen los banqueros! No he podido vender el piso porque fue a las puertas de la crisis y he intentado negociar con ellos por lo menos que me bajen la cuota de 1 para que se pague con el alquiler y nada, peleando porque esa operación yo no me la inventé, me la propusieron ellos y entiendo que si yo también estoy... una estafa. O sea, que fue una estafa. Sí se puede, sí se puede. És una llei que se té que canviar perquè el que no pot ser és que cada dia més famílies pues, se queden sense vivienda i que els bancs pues, que no només se queden en la vivienda sinó que damunt pues, deixen una família per a tota la vida pues, totalment arruïnada. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Si la gente se concienciara un poco y en vez de salir 4 saliéramos bastantes más, yo creo que sí, el gobierno a última hora tendría que tomar algunas medidas. Plataformas como la PA han dado ejemplo de lo que es una organización empezando desde cero. Estamos en una movilización, en una manifestación y sabemos que si hay un desahucio y se nos comunica, podemos ir de forma unitaria, conjunta, uniendo fuerzas a parar ese desahucio. La cueva del Ibaba, ahí está! S'ha aconseguit col·locar el tema bueno, també per la gravetat que té, no? Però en l'agenda pública, no? I se parla molt sobre l'habitatge, sobre els problemes de la relació entre els bancs i el tema de l'habitatge i pot ser a la llarga n'hi hagi alguna victòria, no? Perquè evidentment la llei que ha aprovat el Partit Popular no té cap sentit. Les plataformes d'afectades per les hipoteques i les classes populars hem defensat el dret a l'habitatge i hem posat damunt de la taula les solucions per a acabar amb aquesta estafa. Lo que en 2009 era un grito en el desierto, hoy es un clamor popular. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!